él lo dejó regado porque es que él pasó y él subía y él los dejó regado a ellos. Entonces vieron un talento en él. Ahí vio él una oportunidad que él podía tener en él para mejorar su futuro. Y él comenzó en esa perseverancia, así como él era esforzado, disciplinado. Él no dejó eso no quedó ahí, sino que realmente él se convirtió en el mejor ciclista de Colombia. Entonces podemos ver allí el esfuerzo que él tenía. Bueno, en cuanto a la música, miremos que no es suficiente tener talento, se requiere de esfuerzo, dedicación y disciplina. Vamos a mirar un ejemplo de esto en la vida de un participante de un programa de televisión, que ustedes ya saben cómo se llama. Es aquí en Colombia y es de los imitadores imitadores de voces de cantantes profesionales. Él se llama Manuel José, quien imitó la voz del cantante profesional José José. Él se ganó ese premio, se ganó ese concurso y él se convirtió realmente en los mejores imitadores de José José. ¿Qué hizo él? Él perseveró. No solamente él contaba esa experiencia, que él desde muy pequeño, él tenía ese objetivo, él tenía esa meta de tener la voz igual a José José. Entonces él practicó, él se esforzó, él escuchaba. Entonces a eso le debemos de que es la perseverancia, la dedicación y que no solamente solamente es tener talento, sino también hay que esforzarse. Miremos, aquí podemos ver cómo su perseverancia pudo alcanzar esa meta y ver cumplido uno de esos sueños en su vida. En la parte bíblica podemos ver que la vida del Señor Jesús es el mejor ejemplo de disciplina. Miremos unos apartes. Marcos capítulo 1, 35 al 39. Me gustaría que alguien me colaborara con la lectura y me lo pudiera leer. Marcos capítulo 1, 35 al 39. Entonces aquí vemos la disciplina es muy importante en la vida del ser humano, tanto en la vida espiritual, emocional y física. ¿Qué es la disciplina? En la disciplina vamos a dar unas definiciones. Se refiere a la capacidad de mantener una conducta constante y siguiendo reglas y principios establecidos. Esto implica autodominio y perseverancia para alcanzar metas y objetivos tanto a nivel personal como profesional. Vamos a dar otra definición de dominio propio. Significa poder, fuerza, autoridad o control que ejerce una persona sobre sí misma para hablar y accionar. Para hablar, en cuanto a saber decir las cosas, cómo decirlas con sabiduría. Para accionar, tener metas claras y mantenerse firme para cumplir ese propósito. Para adoptar todos los días esa mejor actitud, ya sea independientemente de las circunstancias que esté enfrentando esa persona, sean positivas o negativas. En la Biblia encontramos una definición muy parecida a dominio propio y es la templanza que se encuentra en el libro de Gálatas capítulo 5, 23. Dice: mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley. La templanza es un fruto del espíritu y se refiere al fortalecimiento interno y se traduce como dominio de sí mismo. Entonces tenemos la disciplina, el dominio propio y la templanza. Y estos tres nos ayudan a crear unos hábitos que van a ayudarnos a la formación de nuestro carácter. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la disciplina?
Bueno, vamos al libro de Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículo 11. ¿Quién me lo puede leer? En la pantalla está, me pueden colaborar con la lectura, por favor. Muy bien. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 9, 25. Palabra de Dios para todos. Esta es otra versión. Y aquí habla mucho más claro acerca de esta definición. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del dominio propio? Vamos a Proverbios capítulo 25, 28. ¿Quién se puede disponer para leerme ese? Proverbios capítulo 25, 28. Leamos ahora, lo voy a leer Proverbios 25, 28 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. En tiempos bíblicos, las ciudades antiguas levantaban muros muy altos y su espesor era de 3 metros. ¿Para qué? Para protegerse de sus enemigos. Cuando no hay murallas o no hay límites, el hombre queda vulnerable a los ataques de los saqueadores. El control propio simplemente, o sea, el control propio simplemente nos limita, pero es necesario tenerlo. Una vida descontrolada es vulnerable a los ataques del enemigo. Entonces el dominio propio es como una muralla para defenderlo y para protegerlo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a la templanza? Podemos decir que es muy parecido o un sinónimo del dominio propio. Ella nos ayuda a moderar nuestras emociones y controlar los impulsos y deseos de nuestra vida. Miremos un texto bíblico que está en Proverbios 16, 32. ¿Alguien me puede leer? 16, 32. Ajá. En esta dice, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. En Proverbios 29, 11, ¿qué nos dice Proverbios 29, 11? Ajá. En esta versión que dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Y quiero contarles una anécdota que nos pasó a nosotros, no a nosotros, a unos amigos conocidos que eran vecinos. Y ellos estaban compuestos de 4 hijos, 2 hijas y 2 varones. Una de ellas estaba en la calle y pasó un joven y le dijo un piropo. Entonces a ella no le gustó, se molestó muchísimo. Y entonces, ¿qué ella hizo? Fue inmediatamente a la casa a avisarle a su hermano mayor. Y le dijo que le habían dicho un piropo, que no le había gustado, que se había molestado. Entonces, ¿qué pasó ahí? El muchacho salió de ahí fúrico, se enojó y fue a buscar a ese muchacho y lo encontró. Pero ¿qué pasó ahí? Discutieron, hubo un altercado y el hermano mató al joven. Entonces, no solamente quedó ahí, el muchacho quedó tendido ahí, muerto, el muchacho huyó
Y la policía pues fue a buscarlo a la casa. Y entonces encontraron al hermano menor. Pero como no encontraron al hermano mayor, entonces se llevaron al hermano menor para la cárcel. Y mire qué injusticia, ¿verdad? Entonces se lo llevaron, pero en una riña ya con el tiempo, con los días, lo mataron. Entonces es muy triste esta historia. Miramos la tragedia, todo lo que pasó por no haber controlado su ira y darle rienda suelta a sus emociones. Fue necio, causando dolor a dos familias. El sabio controla sus impulsos y tiene dominio propio. Y quiero llevarles a decir, mire, el necio da rienda suelta a su ira. ¿Cuántas veces no nos hemos enojado nosotros? Y cuando nos enojamos, lanzamos palabras dolorosas, lanzamos palabras hirientes, herimos a esa persona y pensamos después, si no le hubiera dicho esa palabra, ¿yo por qué le dije eso? Yo no debía haberle dicho eso. Entonces, no podemos regresar ya el tiempo, pero eso nos pone a pensar de que primero tenemos que pensar y después hablar. Es decir, controlar esa ira que hay dentro de nosotros, ese dominio propio, para que no cometamos ese error de herir a esa persona. Bien. Debemos tener en cuenta estos tres aspectos en la vida. ¿Cuáles son? La disciplina, ¿sí? El dominio propio y la templanza. Porque nos van a ayudar a tener un buen testimonio ante Dios y ante las personas. El apóstol Pedro nos dice que debemos añadir a nuestra fe estas cosas. Vamos a 2 de Pedro 1, 5 al 7. ¿Quién me lo puede leer? Bien. En 2 de Pedro 1, 5 al 7, en la traducción lenguaje actual, lo voy a leer. Dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. El dominio propio como fruto del Espíritu es un músculo en nosotros que tiene que ser fortalecido, y esto se logra ejercitándolo. Debemos ser conscientes del amor propio, la autoestima, qué cosas debo cambiar de mi vida y mejorarlas. Entonces debemos identificar mis áreas a tratar. Tal vez si soy una persona impulsiva, ligera, explosiva, mal geniada, ¿sí? Tímida, temerosa, apática, abusiva, imponente o autoritaria. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a trabajar en estas áreas, a que esto sea transformando cada uno de nosotros, ejercitando esto, estableciendo definitivamente una disciplina, un dominio propio y la templanza como objetivo. Entonces sí, pedirle la guía al Espíritu Santo para que Él nos ayude, porque necesitamos la guía del Espíritu Santo. En cuanto a la disciplina, el dominio propio y la templanza, Jesús es el ejemplo más poderoso. Nadie ha tenido más dominio propio que el Señor Jesús. Cuando fue juzgado ante Pilatos, cuando fue crucificado, cuando fue golpeado, vituperado, Él no dijo nada. Él no se defendió, ¿verdad? Entonces Jesús dio el mejor testimonio de su vida y de su carácter, siendo el ejemplo de la humanidad. Nosotros anhelamos tener un crecimiento y madurez espiritual, y para eso es necesario tener una vida disciplinada
en el área espiritual. Y la disciplina es un hábito que se genera con base al compromiso. ¿Cuánto tiempo hemos establecido para tener comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo dispongo para oír su voz y para ser guiado para tomar sabias decisiones? Muchas veces quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. La comunión con Dios es orar con Dios, tener ese tiempo con Él. Pero nosotros también tenemos que sacar ese tiempo para oír la voz de Dios. Y para eso también se requiere tiempo. O sea, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Pero es necesario escuchar la voz de Dios, porque realmente necesitamos la dirección de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? Una instrucción. Por eso es importante tomar esta disciplina. Y esto es un ejercicio que se hace, de verdad, de meditar y de escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto tiempo dedico al estudio y meditación de la palabra de Dios? Es importante hacerlo. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque si yo no estudio la palabra de Dios, ¿cómo conozco a Dios en mi vida? ¿Cómo conozco qué quiere Dios para mi vida? Y meditar en su palabra. Tomar un versículo bíblico, memorizarlo y meditar en él. Es importante hacerlo, porque eso nos va a hablar a nuestra vida. Fijamos una hora determinada para todo lo que hemos mencionado y mire, es importante hacerlo. Porque si yo no saco tiempo, una hora determinada en las horas de la mañana, muy temprano, así como lo hacía el Señor Jesús, que Él se levantaba muy de madrugada, Él tenía una labor, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos que ser disciplinados. Voy a sacar mi tiempo con Dios, que es lo más importante. Es lo más importante porque Dios añade el resto. Si tenemos esta disciplina en nuestra vida diaria, debemos tener un objetivo claro y dar un propósito a nuestra vida. Una de ellas puede ser establecer metas y objetivos para trabajar para el reino de Dios. Ese es nuestro compromiso con Él. De verdad que sí. Ganarme un alma en la semana, predicarle a una persona una vez en la semana de lo que he aprendido, de lo que está haciendo Dios en mi vida. Ganarme una almita. Ponerme esa meta y decir, yo lo voy a hacer. Bueno, entonces recordemos que la templanza se refiere al fortalecimiento interno y dominio de sí mismo. Esto produce el Espíritu Santo en nosotros, crecer en la vida cristiana. ¿Y esto qué implica? Esforzarse. Tenemos que esforzarnos. Y miremos un versículo bíblico que es Josué 1:9. ¿Quién me lo puede decir? Qué bendición este versículo. Aquí el Señor nos da una orden, es un imperativo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate, mantente firme, sé valiente para enfrentar cualquier obstáculo. Persiste hasta haber cumplido tu meta. No te dejes vencer por el desánimo. Sé disciplinado y verás el cumplimiento del propósito de Dios que tiene para tu vida. No estamos llamados para estar estancados en nuestra vida espiritual, sino para crecer, avanzar y conquistar. Eso también en nuestra vida secular o nuestro diario vivir, cómo aplicar el dominio propio y la disciplina. Todos tenemos habilidades y talentos, pero si no tienes disciplina, no lo lograrás. ¿Qué harás con esas habilidades y talentos que Dios te ha entregado? ¿Qué harás con ellas? ¿Las vas a utilizar? ¿Lo vas a esconder? Es como la parábola de los talentos que se encuentra en Mateo 25, 14 al 30. Solamente doy esa referencia. Dios nos ha entregado talentos para que sean multiplicados y prosperados. El Señor nos hace responsable de lo que Él nos entrega a cada uno de nosotros. Ahora surgen unas preguntas para usted. ¿Cuáles han sido esos sueños y anhelos que no has podido realizar? ¿Has querido tal vez hacer algo que has deseado? ¿Tal vez emprender un negocio? ¿O solo se quedó en un pensamiento? ¿Solo se quedó en ese deseo en tu corazón?
Por eso viene la frustración en la vida de esa persona, por lo que pudo haber hecho. ¿Qué impide que no podamos realizar o concretar esos sueños o anhelos? Vamos a 2 de Timoteo 1:7. ¿Qué nos dice? Una causa que puede ser es el temor al fracaso. Nos paraliza y nos produce inseguridad y duda si lo podría hacer o no lo podría hacer. Otra causa puede ser la pereza, la ley del menor esfuerzo. La falta de disciplina, de establecer unos objetivos o metas, la falta de hacer una planeación para caminar en pos de ese sueño. La disciplina es la clave del éxito en cualquier área de nuestra vida. Es la pieza clave para lograr esos anhelos que hay en nuestro corazón. ¿Qué necesitas ejercitar día tras día para ver esos resultados que te has propuesto? No importa la edad. Hay personas que dicen, no, yo ya tengo muchos años, yo para qué voy a aprender, yo para qué voy a emprender un negocio, porque yo tengo tantos años, pero no es cierto. Tenemos esa oportunidad. Y si estamos con Dios, pues para Dios todo es posible. En el ámbito personal, quiero mirar en el hacer ejercicio. Bueno, quiero bajar de peso, quiero bajar unos kilitos de más. Entonces quiero también tener una flexibilidad en mi cuerpo, quiero tener que mi corazón funcione al máximo y que funcione bien, entonces tengo que hacer ejercicios de cardio, ¿sí? Entonces, estar activa físicamente, el cuerpo lo necesita. Comer saludablemente, ¿y qué implica? Cambiar mis hábitos de alimentación. Entonces, para mejorar, ¿qué? Mi salud. Entonces, bueno, dejar el chicharroncito a un lado, la grasa, el aceite, el dulce, el pastel. Pero mire lo importante del dominio propio aquí. A veces a mí me ha pasado, yo tengo la tentación y la sensación de comerme un dulce, pero a veces digo, pero yo no quiero comérmelo. Y yo sé que eso me puede hacer daño, pero me lo como. Entonces, ¿qué venció allí? Mi dominio propio. O sea, me faltó dominio propio porque no me pude controlar. Entonces, es importante hacer un alto y decir qué realmente me favorece. Tanto el dominio propio como la disciplina hay que cultivarlos. Es necesario empezar a trabajar en estas áreas. Hay que esforzarnos, correr esa milla extra si queremos ver resultados. Debemos saber que somos capaces de eso y más en busca de la excelencia y salir de nuestra zona de confort, de nuestra mediocridad. Quiero contarles para finalizar mi testimonio. Dios me dio una empresa y esto nació de una idea y de un anhelo en mi corazón de ser independiente. Pero esto no se dio así nomás. Esto me lo inculcó mi papá cuando estaba muy pequeño. Él nos inculcaba a todos, trabajen independientes. Bueno, él nos motivó a esa parte. En el transcurso, pues bueno, yo en mi último trabajo, yo dije, yo quiero tomar la decisión de empezar una empresa. Y realmente tomé la decisión y dije, no, sí, yo voy a quitar este miedo, este temor, porque a veces uno le da ese miedo de arrancar y decir, yo quiero, pero no puedo. Pero dije, no, yo no me puedo dejar vencer por mi temor. Y arranqué mi carrera allí y renuncié a la empresa. Y dije, bueno, aquí empiezo. Entonces yo empecé en oración, todo lo coloqué en las manos de Dios, porque uno todo lo debe colocar en las manos del Señor. Y de verdad, hasta lo más mínimo, todo lo tenemos que colocar en Él. Y Dios me dio una idea. Y era la idea en los fabricantes de armarios, ustedes saben que hay unas manijas que abren el armario. Esas son unas manijas metálicas. Y no había manijas en plástico. Y yo dije, esto es algo innovador. Y entonces yo dije, no, yo creo que yo puedo hacer esto. Esto estaba en mi cabeza. Y empecé a hacerlo.
empecé a investigar, a hacer un sondeo de mercado y realmente hasta los estilos, porque tenía que hacer un diseño y lo encontré. Y dije, papá, yo quiero hacer este molde, yo quiero hacer este diseño. Mi papá es mecánico industrial y el mecánico industrial hace moldes. Y pues para gran bendición mía y fortuna mía, mi papá manejaba esa área. Entonces yo le dije, bueno, papá, listo, está muy bien. Entonces hubo dificultades, le pasé la pieza, a algunos fabricantes les gustó ese modelo, entonces yo dije, me decido a hacer este modelo. Y entonces, bueno, mi papá comenzó con este trabajo y se le presentaron muchos problemas y muchos obstáculos. Y la verdad, casi ni sale ese molde. Y yo dije, Dios mío, ayúdanos, porque realmente pues había un dinero invertido allí y ese dinero había sido conseguido. Y la verdad que fue con mucho esfuerzo. Entonces, ya estuvo el molde, ya estuvo listo todo y empecé a sacar mi manija al mercado. Feliz de mi vida porque el primer cliente que me compró como 1000 y yo dije, uy, qué bendición. Y bueno, y eso para mí fue emocionante. Y entonces allí el Señor empezó a abrir las puertas y comencé a vender y comenzó a fluir. Y ese trabajo que hice, que fue no solamente de mi disciplina, de levantarme muy temprano, de buscar, de salir, eso también me dio para otros modelos de otros moldes diferentes para colocarle a los armarios, pero el plug era que era, eran de plástico, no eran metálicas. Y a la gente le gustó muchísimo y también le gustó muchísimo el precio. Entonces, bueno, no son más económicas que las metálicas. Bueno, súper. Entonces, esto se colocó en armarios de combate, lo que le dice uno combate. Bueno, y ahí surgió todo. He durado durante 15 años en esta empresa. Dios me ha sostenido y ha sido una gran bendición de Dios, de verdad. 15 años. Y de esta empresa nació otra empresa. Una empresa, es un emprendimiento que hice y ya lleva 3 años en el mercado. Le doy la gloria a Dios porque Dios me ha bendecido grandemente, no me ha hecho falta nada. He visto la mano de Dios sobre mi vida. Y yo los motivo a ustedes para que cada sueño, cada anhelo que haya en sus corazones, de verdad lo puedan realizar. Nunca es tarde para hacerlo. Yo los motivo. Es importante, hay un motor dentro de nosotros, esa fuerza interna que dice, yo sí puedo, yo quiero hacerlo. Que no quede en esa idea en el corazón, que no quede esa idea en el pensamiento. No, yo puedo hacerlo, yo puedo ejecutarlo. Y Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros podemos orar, es verdad, oramos por esa situación, por una empresa nueva, por un proyecto nuevo, sí. Pero nosotros tenemos que accionar, como dice. La fe es actuar. Y si yo no actúo, ahí se va a quedar. Entonces va a quedar allí. Este es mi testimonio, quería compartirlos con ustedes y quería motivarlos a ustedes. Permítame finalizar. Voy a hacer una pequeña oración. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía, Señor. Padre, esta palabra, Señor, primeramente me ministra a mí, Señor, porque también tenemos que trabajar en esas áreas de disciplina, de formación, de dominio propio, Señor. Cada uno de nosotros, Padre, tenemos falencias, tenemos debilidades, Señor, pero queremos colocarnos delante de ti, Señor, y decirte, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a esforzarnos. Ayúdanos a dar, correr esa milla extra, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a concretar ese sueño, ese anhelo que tenemos en nuestro corazón, Señor. Sabemos que con tu ayuda lo vamos a lograr. En el nombre de Cristo Jesús, amén.